Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Adelante, doctor. Gracias. Muy buenos días. Estamos en Radio Primavera, Cuernavaca, dando continuidad al ciclo de conferencias Recuperando nuestro patrimonio cultural compartido, con una invitación que tenemos y una presentación el día de hoy con el doctor Robert Jackson. Él es investigador de la universidad, graduado en la Universidad de Berkeley, y ha realizado muchísimos trabajos y publicaciones sobre diversos temas de historia en América, particularmente obra de los jesuitas. Y en esta ocasión él va a tratar el tema de las reformas borbónicas y los conflictos armados en esta región del Caribe y en América, que es un tema con una perspectiva histórica que nos da un marco de referencia importante de cuál fue esta situación y los cambios que esta tuvo en esta región, particularmente con estos cambios que vienen desde Europa y estas modificaciones al comercio y a las relaciones que se establecieron. Nos dará un marco de referencia y un marco teórico importante para este ciclo que hemos venido desarrollando de los itinerarios culturales, puertos y fortificaciones en América. Pues sin más, por el momento, doy la bienvenida y agradezco a Robert Jackson que participe con esta conferencia el día de hoy. Adelante, Robert. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, al auditorio. Agradezco mucho la invitación a participar en este ciclo. Básicamente voy a hablar sobre tres temas. Voy a hablar sobre el contexto histórico del conflicto en la región del Caribe en el siglo XVI, XVII y XVIII. Después voy a hablar sobre lo que motivó al rey Carlos III a iniciar una serie de reformas muy profundas en los territorios de América Española. Y eso también fue relacionado con los conflictos en el Mar Caribe durante la Guerra de los 7 Años, de 1755 a 1763. Y después voy a dar un ejemplo detallado sobre lo que podemos decir la reforma militar. Quiere decir que un nuevo enfoque en la defensa de una región que fue durante el siglo XVI y XVII y mayor parte del XVIII una región marginal, que fue el Río de la Plata en Sudamérica. Y hubo un cambio muy profundo en el interés de la corona en las defensas de esta región. Entonces, voy a abrir mi presentación. Ahí está. Primero voy a hablar sobre el Mar Caribe. Es importante recordar que el comercio entre España y los territorios de América Española flujo por esta región por medio del sistema de flotas que fue establecido en el siglo XVI y duró hasta el año 1739. Y la idea fue organizar un grupo de barcos para el comercio protegido por barcos de guerra, porque en todo el siglo XVI, XVII y XVIII, España estaba involucrada en una serie de guerras en Europa. Las guerras de religión, las guerras contra Francia, las guerras contra Inglaterra, y todo esto, las guerras en Italia, una serie muy larga de conflictos entre los países europeos. Y los españoles, quiero hacer este punto muy claro, sí existió piratería,
en los siglos XVI, XVII, XVII y XVIII. Un ejemplo de una persona que era muy famosa es Barba Negra. Pero al mismo tiempo, durante ese tiempo de guerra, los españoles, como forma de propaganda, decían que sus enemigos, principalmente los ingleses, franceses, holandeses, eran piratas. Y que muchos de los ataques en el Mar Caribe por fuerzas de sus enemigos era ejemplo de piratería. Pero eso fue pura propaganda. Entonces vamos a empezar primero con el contexto. Y esto fue la serie de guerras de los fines del siglo XVI. En estas guerras, el rey español Felipe II intentó conquistar Inglaterra. Y hay que recordar la famosa Armada de 1588, porque Felipe II era el viudo de la reina de Inglaterra, María, que era católica. Y cuando murió María, ascendió al trono Elizabeth I, que era protestante. Entonces, en el siglo XVI, un motivo por la guerra fue las diferencias religiosas entre los cristianos en Europa. En este contexto, tenemos, por ejemplo, los ataques que hizo Sir Francis Drake en el Mar Caribe y en otras partes durante la guerra. Y un año después, 1588, Drake y otros de los navegantes ingleses participaron en la derrota de la Gran Armada. Entonces, tenemos aquí una serie de mapas del siglo XVI de las campañas de Drake. Aquí es el ataque y la ocupación de Cartagena, ubicado hoy en día en Colombia, por Drake. Aquí está la ocupación de Santiago en Cuba. Ahí se aprecia la ciudad y aquí están las fuerzas inglesas y las naves de Drake. Y esto fue, quiero enfatizar, esto fue en el contexto del conflicto entre España y Inglaterra en esos años. Aquí tenemos el ataque contra Santo Domingo, en lo que hoy en día es República Dominicana. Y entiendo que en la próxima semana vamos a tener una presentación en esta serie sobre las defensas de Santo Domingo. Y finalmente el ataque a San Agustín en Florida. Entonces, en base a esos conflictos, empezando en el siglo XVI, pero en el siglo XVII y siglo XVIII, España invirtió en la construcción de fortificaciones, principalmente en las ciudades que están ubicadas en la zona del Mar Caribe. Y otro punto clave es que durante casi mayor parte de la época virreinal o la colonia, España no mantuvo un ejército en sus territorios. Los soldados profesionales, o más o menos profesionales, eran las guarniciones de las fortificaciones en las puertas del Mar Caribe y, como vamos a ver ahorita, un sistema de presidios ubicado al norte de la Nueva España, que es el norte de México, para la defensa contra principalmente grupos indígenas hostiles que resistían los avances españoles. Voy a hablar brevemente sobre estos presidios. Los presidios, digamos, el sistema presidial empezó con la guerra chichimeca, que fue un conflicto entre los españoles y sus aliados indígenas contra pequeños bandos de indígenas no sedentarios que colectivamente eran llamados los chichimecas. Y aquí tenemos aquí al lado izquierdo de la pantalla un mapa de las relaciones geográficas de los años 1580 que muestra la ruta desde la Ciudad de México hacia Zacatecas, porque la frontera española brincó hacia los centros mineros por ejemplo, de Zacatecas, Fresnillo, etc. Y atrás de esta frontera hubo esos grupos de chichimecas que resistían a los españoles. Entonces vemos aquí una de las causas principales de la guerra, que fue la intrusión y la multiplicación de ganado español en los territorios que usaban los chichimecas para cazar y recolectar plantas silvestres. Entonces empezaron
a cazar el ganado. Y esto fue una de las causas del conflicto. Aquí tenemos los españoles armados. Aquí están chichimecas cazando. Aquí a la derecha es uno de los primeros presidios de Ojuelos que está ubicado en el norte de Jalisco. Entonces, empezando a mediados y fines del siglo XVI, el gobierno virreinal en México estableció una cadena de presidios en el norte de México, que eran capaces de más o menos de resistir los ataques de grupos indígenas hostiles, pero muy francamente no tenían los armamentos y la entrenación para enfrentar los enemigos europeos. Aquí hay unos ejemplos del siglo X, mediados del siglo XVIII. El presidio de Janos, Nueva Vizcaya. El presidio del Pasaje, también en Nueva Vizcaya. Y el presidio de Villa de Orcasitas en Sonora, que fue no solamente una guarnición militar, sino también un asentamiento de población en Sonora. Y muchos de los presidios destruyeron como lugares militares, pero también destruyeron como comunidades. Ok. Ya volviendo al tema del Mar Caribe, la estrategia fue de invertir en las defensas de los puertos en el Mar Caribe. Y por más de 200 años, los españoles no tenían ejércitos, por ejemplo, en México, en Perú, Bolivia, etc. Y voy a dar un bosquejo de unos ejemplos de estas fortificaciones. Ya hemos visto en las semanas anteriores, presentaciones más detalladas sobre estas defensas. Aquí está la ciudad de Havana, que fue un lugar central en el flujo de comercio de España hacia América y de América hacia España. Llegaban aquí las flotas y después de ahí fueron a Cartagena, a Portobelo o a Veracruz. Este es un plano del Moro del año 1763 que es muy interesante porque muestra los daños que padeció la fortificación durante el sitio de la ciudad por los ingleses en 1762. Entonces, todas esas manchas rojas son daños que padeció la fortificación durante el sitio. Y aquí está, esa es una foto del Moro en Havana. Cartagena, que fue un lugar muy importante en el comercio español y principalmente en el comercio de esclavos. Ese es un mapa de 1735 de la ciudad y de sus defensas. Y aquí está otro mapa de fines del siglo XVIII de la ciudad y su arsenal, que es un base militar. Y ese es el mapa de 1860 de la ciudad y de base militar. Esas son fotos de las defensas. Aquí abajo a la derecha es la fortaleza de San Felipe, que fue una de las defensas principales. Y aquí a la izquierda, esos son los muros defensivos de la ciudad. Y Cartagena conserva mucho de su arquitectura colonial y mayor parte de sus defensas coloniales. Este es San Juan, Puerto Rico. La semana pasada hubo una presentación muy detallada sobre la historia de las fortificaciones. Y aquí en este mapa, este plano, los muros de la ciudad y las defensas. Aquí el muro de San Felipe. Este es un croquis arquitectónico del muro. Y aquí está una foto del muro de San Felipe. Otra ciudad amurallada es Campeche, San Francisco de Campeche, aquí en México. Y es la ciudad mexicana que conserva más de sus defensas coloniales. Y esas son fotos. Ese es un baluarte de San Carlos y esos son los muros de Cartagena. Veracruz. Ese es el primer asentamiento de Veracruz, que está ubicado al norte de la actual ciudad. Y aquí
la llegada de Cortés. La Antigua, según el asentamiento de Veracruz, ese es el edificio que se llama la Casa de Cortés, que era una construcción del siglo XVI. Ese mapa es muy interesante, es de fines del siglo XVI. Aquí podemos apreciar la construcción de San Juan de Ulúa, y todavía en este tiempo Veracruz estaba ubicado en la Antigua, y después se trasladó aquí a su sitio actual, esto como fines del siglo XVI. Y aquí es un plano, más o menos de 1620, de la ciudad que se llama la Nueva Veracruz, que hoy en día es el puerto. Aquí está la fortificación de San Juan de Ulúa. Ahí se puede ver los barcos que están estacionados afuera de la fuerte con los taxímetros. Y esto fue la puerta principal para la introducción de mercancía de España en México. El problema crónico, y no solamente en Veracruz, sino en todos los sitios, las ciudades en el Caribe, el problema principal fue de las enfermedades tropicales, como fiebre amarilla. Y uno de los problemas para mantener las guarniciones en estas fortificaciones fue la alta tasa de mortalidad de los soldados que vinieron de España a servir en esas fortificaciones. Los ingleses en ese tiempo, siglo XVII y XVIII, usó el término sazonado, season, para decir un europeo podría llegar al Mar Caribe, podría sobrevivir a las enfermedades tropicales, entonces podría seguir viviendo en el Mar Caribe. Entonces, una persona season o sazonada fue una persona que había sobrevivido las enfermedades. Y ese es un mapa de Veracruz a fines del siglo XVIII. Y aquí está la ciudad, esta fortificación aquí, que ya no existe, y San Juan de Ulúa. Esta es una foto de San Juan de Ulúa y una foto del baluarte de Santiago, que formó parte de los muros defensivos de la ciudad, que ha desaparecido por casi completo. Otro lugar fue Acapulco. Ahí llegó nado de Filipinas, y ese es un dibujo de Acapulco y un plano de fines del siglo XVIII. Otro lugar, San Agustín en Florida, que fue una colonia muy marginal, pero muy estratégico en el canal de las Bahamas, la ruta que tomó las flotas para regresar a España. Entonces construyeron en el siglo XVII esta fortificación, y aquí hay un plano contemporáneo del siglo XVIII de las defensas de San Agustín. Portobelo, muy importante, porque las flotas llegaron aquí a Portobelo, bajaron toda la mercancía, la trasladaron hacia la ciudad de Panamá en el mar Pacífico, y ahí fue enviado a Sudamérica, principalmente a Callao y Lima. Entonces, ese es un plano del siglo XVIII de Portobelo y la pequeña ciudad y sus defensas. Ese es otro plano de los años 1730 de las defensas y la pequeña ciudad. Otro asentamiento fue la ciudad de Panamá, y hace varias semanas hubo una presentación en esta serie sobre Panamá Vieja, que fue el primer asentamiento. Ese es un plano de Panamá Vieja en mediados del siglo XVIII. Esta es una reconstrucción de Panamá Vieja, y estas son algunas de las ruinas que todavía existen en el sitio, que fue atacada por podemos decir, corsario pirata Henry Morgan, que fue por un tiempo el teniente gobernador de Jamaica, pero también participó en las campañas inglesas contra los españoles. Entonces, podemos decir pirata, podemos decir marinero de guerra.
Y después trasladaron al segundo asentamiento de la ciudad de Panamá. Esta es una foto y este es un plano de fines del siglo XVIII de la ciudad y sus defensas. También hubo defensas en Sudamérica. Este es un plano de Lima, en Perú, que muestra sus muros también. Porque eso fue Lima y su puerto Callao fueron también muy importantes en esta red de comercio entre América Española y España. Toda la mercancía que venía, por ejemplo, de Perú, especialmente la plata, iba hacia Panamá, luego cruzando el istmo y después fue enviado a España y viceversa. Y estos son dos planos del siglo XVIII de Callao, que fue la puerta principal de Lima y la puerta principal de la mayor parte de Sudamérica. Y finalmente vamos a Asia. Ese es un plano del siglo XVIII de Manila, que fue también un centro muy importante de comercio español entre la China, las Filipinas y luego hacia la Nueva España, y que los naos que llegaban finalmente al puerto de Acapulco. Y Manila va a tener un papel muy importante en las campañas de la Guerra de los 7 Años y el inicio de las reformas borbónicas. Este es un conjunto de un centro de comercio de las Filipinas hacia la Nueva España. Y voy a hablar ahora sobre dos conflictos, la Guerra del Asiento de 1739-48. El asiento fue el derecho que tiene Inglaterra a comerciar de una forma muy limitada con los territorios españoles en las Américas y comerciar principalmente en esclavos. Y siempre hubo mucha tensión entre los ingleses y los españoles. Y podemos decir que en el siglo XVIII la corona española estaba muy paranoica sobre los ingleses, porque temía que los ingleses querían ocupar sus territorios en la América Española. Y esto era falso. Los ingleses querían atacar y controlar el comercio español, principalmente en el Mar Caribe, en la región del Mar Caribe. Y no tenían por qué invertir muchos recursos en la conquista, ¿verdad? Por ejemplo, de México o de Nueva Granada, que es hoy en día Colombia, Venezuela o Perú. No vale la pena. Si podían controlar el comercio, ellos estaban muy contentos con esto. Y este conflicto fue un conflicto principalmente por controlar el comercio en el Mar Caribe. Este plan muestra dos cosas. Primero, la ruta de las flotas. Entonces, las flotas llegaban a La Habana y luego, en este creo que se muestra que llega a Cartagena y después a Portobelo para trasladar las mercancías al otro lado de esto para enviar a Sudamérica. También las flotas llegaban a Veracruz en la Nueva España. Y los ataques ingleses. No estaban atacando y tratando de entrar tierra dentro de los territorios españoles en América, sino estaban atacando puertos. Por ejemplo, Portobelo, 1739. Cartagena, 1741. Panamá, 42. Y Santiago, en 1741. Eran lugares que estaban muy céntricos y muy importantes en el comercio. Y lo que querían hacer los ingleses era atacar y controlar el comercio. Esta es una pieza de propaganda inglesa en 1740. Y muestra, son planos, por ejemplo, aquí está Veracruz, aquí está Habana, etc. Aquí está Portobelo y este es el Mar Caribe. Porque las guerras en esta época eran muy costosas y hubo, digamos, conflictos políticos dentro de Inglaterra entre los grupos que apoyaban la guerra contra los españoles y los grupos que no. Entonces, esa era propaganda para animar al pueblo de Inglaterra a apoyar
la guerra contra España. Ese es el almirante Edward Vernon, que tuvo un papel muy importante en las campañas de la Guerra del Asiento. El primer sitio fue el sitio de Portobelo en 1739, que ya vimos también anteriormente en otra presentación. Y aquí tenemos un cuadro que muestra el ataque, aquí está un croquis o un plano del ataque. Y a pesar de su importancia en el comercio, Portobelo tenía defensas relativamente ligeras. Y el ataque fue muy exitoso. Los ingleses ocuparon Portobelo. Aquí está otro cuadro contemporáneo del ataque. Y eso es un croquis. Eso es un croquis, un plano inglés del sitio de Portobelo. Aquí están entrando la bahía, aquí están atacando esas defensas y aquí están atacando y ocupando la pequeña ciudad de Portobelo. ¿Y qué fueron las consecuencias? Con el ataque y la caída de Portobelo, la corona española abandonó definitivamente el sistema de flotas, porque ya era muy vulnerable ese sistema. Inició otro sistema que era de naves de registro. Un nave podría registrar en España para comerciar con las Américas, obviamente a su propio riesgo, porque ya no juntaba todos los barcos que iban a comerciar y protegerlos con naves de guerra. Entonces, eso fue un cambio definitivo en el sistema de comercio. Seguramente el sitio de Cartagena, que fracasó, y fracasó principalmente por los efectos de las enfermedades tropicales. Las fuerzas inglesas eran entre 27 y 30,000 soldados y milicianos y marineros, 29 navíos de la línea, 22 fragatas y 135 transportes. Los defensores de Cartagena, 1,100 soldados, 400 infantes de la marina, 600 marineros, 300 milicianos y 600 arqueros nativos y 6 navíos de la línea. Y como digo, Almirante Vernon fracasó en su sitio, perdió muchas naves, murió muchos soldados, principalmente por las enfermedades, y 17 naves que fueron dañadas gravemente. Este es un plano inglés contemporáneo del sitio de Cartagena. Y aquí están las naves inglesas y aquí están tratando de entrar a la bahía. ¿Qué fue la consecuencia de la derrota de los ingleses? Estableció de nuevo confianza en la estrategia de enfocar en las defensas de los puertos. Pero lo que no tomó en cuenta la corona española no fueron las defensas, sino las enfermedades tropicales. Como dice aquí, la derrota fue una consecuencia de las enfermedades tropicales y no tanto de las defensas de Cartagena. Hubo un paz que duró 7 años y después empezó la guerra de 7 años. Oficialmente la guerra empezó en 1756, pero se inició el año anterior en las colonias británicas e inglesas de Norteamérica, en un conflicto entre los ingleses y los franceses. Y España entró al conflicto en 1761. Y este conflicto marcó también un cambio muy importante en el gobierno español, que fue el ascenso al trono de Carlos III. Su hermano, Ferdinand VI, murió sin hijos. Entonces, Carlos III fue responsable principalmente por las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII. Y digamos que la reforma militar tuvo sus orígenes en la derrota española en 2 sitios que ocurrió durante la guerra.
La primera fue el sitio de Havana en 1762. Y los fuerzas ingleses, 14,000 marineros, 3,000 contratados, que mercenarios, 12,000 soldados, etcétera, etcétera. Los bajas ingleses, 2,700 muertos y muchos heridos. Y algunos morían de fiebre amarilla. Pero en este caso, los ingleses ocuparon Havana antes de que se inició una epidemia de fiebre amarilla. Y los españoles padecieron 3,000 muertos en combate de fiebre amarilla. Y voy a mostrar unos planos contemporáneos del sitio de Havana. Aquí está Havana, la bahía y sus defensas, que incluye aquí el Moro, que ya vimos. Aquí, esos son las naves inglesas y las naves españolas. Aquí están las defensas de Havana, el Moro y los moros. Es otro chorro de mapas de esa campaña. Aquí están los soldados ingleses y sus naves. Aquí se ve las fuerzas inglesas aquí con sus cañones bombardeando las naves españolas. Y aquí fue uno de los campamentos de los españoles, aquí fue otro campamento. Y el último plano, los ingleses ocuparon esta zona aquí, pusieron sus cañones y empezaron a bombardear la ciudad y las naves españolas que estaban en la bahía. Manila, 1762, al otro lado del mundo. Las fuerzas inglesas que fueron organizadas por una compañía privada, East India Company, que controlaba territorios en ese momento en la India. 10,300 soldados, 8 navíos de la línea y otros barcos. Ese es el plano contemporáneo inglés de Manila. Y se ve aquí el ataque, en parte del ataque. Ese es otro plano que muestra la llegada de las naves y el ataque contra las primeras defensas de Manila. Aquí podemos ver, llegaron aquí los ingleses, ocuparon aquí la ermita de Nuestra Señora de Guía y ocuparon sitios estratégicos y luego ocuparon la ciudad. Una campaña muy rápida, muy sencilla. Entonces, tras esa derrota y el creciente nivel de paranoia sobre los ingleses, Carlos III inicia una serie de reformas, así, de rapidito. La primera reforma fue militar. Por vez primera querían crear en los territorios americanos un ejército profesional de tiempo completo. Y esto tiene dentro de los territorios, no solamente para defender los puertos. Reforma administrativa introducir el sistema de intendentes. Ya antes de estas guerras habían iniciado algunas reformas administrativas en España. Y la meta de esta reforma administrativa fue poder coleccionar impuestos más eficientemente y bajar el nivel de la corrupción. ¿Por qué? Porque crear un ejército cuesta dinero. Fiscal, cobrar más impuestos. Económica, fomentar el desarrollo de algunas regiones que eran marginales en el sistema económico colonial abajo de los Habsburgos, por ejemplo, Río de la Plata o Venezuela. Y fomentar la economía, así podrían cobrar más impuestos. Todo tenía que ver con impuestos y dinero para poder financiar la reforma militar. Y finalmente, la expulsión de los jesuitas en 1767. Y voy a tocar este tema un poco más adelante. Aquí es un ejemplo de la eficaz de qué fue
qué eficaz fue la reforma. En 1790 hubo un ejército en México. Quiere decir que principalmente en tierra adentro, por ejemplo en Perote, de 2.433 soldados mexicanos reclutados aquí en México. Esos eran soldados profesionales, aparte de que expandieron también el sistema de las milicias, y 776 soldados peninsulares. Unos años después, en el auge de la guerra entre Francia y el resto de Europa, y en esta guerra España era aliado de Francia, los virreyes mantenían por varios años un ejército, principalmente en Córdoba, Perote y Jalapa, para defender contra un posible ataque inglés contra Veracruz. Y estaban aquí en las alturas para evitar el problema de las enfermedades tropicales. Y podían mantener un ejército de 11,000 soldados. Entonces, en 40 años habían expandido el tamaño del ejército profesional que fue creado en México. Esta reforma también hicieron en casi todos los territorios, en Cuba, en Santo Domingo, en Nueva Granada y en el Virreinato de Perú. Construyeron nuevas fortificaciones. Aquí está uno de los nuevos fuertes, el fuerte de San Carlos en Perote. Importante porque ya habían decidido mantener un ejército aquí en las alturas, afuera de la zona de las enfermedades tropicales. Entonces, una foto del fuerte de San Carlos y un croquis, un plano del siglo XVIII. Ahora voy a hablar sobre el cambio en el sistema militar en Río de la Plata, en el tiempo y después de la Guerra de los 7 años. Y como contexto, esta fue una frontera muy marginal durante la mayor parte de la época virreinal, hasta el tiempo de la Guerra de los 7 años. Y otro punto clave, hubo una población muy pequeña. Por ejemplo, Buenos Aires, la ciudad más grande, tenía a mediados del siglo XVIII entre 10 y 11,000 personas. Y la población más importante de la región fue la población de las misiones jesuitas entre los guaraníes. Y desde el siglo XVI y XVII, esta fue una zona de conflicto entre España y Portugal. Pero durante la mayor parte de la época virreinal, la milicia que habían organizado los jesuitas en las misiones entre los guaraníes fue la fuerza militar más importante. Había una pequeña guarnición, más o menos 150 soldados, en Buenos Aires. Y en todas las campañas, hasta la Guerra de los 7 años, los gobernadores movilizaban la milicia guaraní. Y esta milicia tenía derecho a cargar armas de fuego, que fue un caso único en que los españoles dieron armas de fuego a indígenas, por motivos muy obvios. Y pequeños números de milicianos de colonos, de ciudades como, por ejemplo, Buenos Aires, Corrientes, etc. Todo esto cambió con el ascenso al trono de Carlos III, que decidió que va a dedicar más recursos militares a la región. Este es un plano de los años 1760. Aquí está Buenos Aires y aquí está la banda oriental, lo que hoy en día es Uruguay. Esa es la zona de las misiones entre los guaraníes, esas son las misiones jesuíticas de Chiquitos. Primer, digamos, acta de este conflicto que voy a relatar fue el Tratado de Madrid, 1750. Y en este momento el rey de España fue Ferdinand VI. Él estaba casado con la infanta Bárbara, una princesa portuguesa. Entonces, él intentó y quería definir de una vez las fronteras entre España y Portugal en Sudamérica. Entonces, este es el mapa contemporáneo de los resultados del Tratado de Madrid. Esta es la parte de Brasil
que correspondió a los portugueses bajo el Tratado de Tordesillas al fin del siglo XV. Habían acordado después el principio de ocupación efectivo. Entonces los portugueses eran muy agresivos en expandir sus fronteras y los españoles no. Entonces aquí tenemos el territorio de Brasil en el tiempo del Tratado de Madrid. Y aquí están los mencionados los guaraníes, de Chiquitos y Mojos, y aquí de Minas, y aquí en Nueva Granada. Bueno, bajo el tratado, esta es la banda oriental, hoy en día Uruguay, y este es Río Grande do Sul. Y este, según el Tratado de Madrid, era la frontera que iba a establecer entre España y Portugal. Y bajo el tratado, la corona española iba a ceder todo este territorio ocupado por 7 de las misiones jesuíticas, sus estancias y otros territorios aquí. Y los guaraníes, después de haber luchado por más de un siglo contra los portugueses, bueno, a ellos no les pareció muy bien ceder sus territorios. Entonces hubo una sublevación en los años 1755-56, principalmente de los pueblos aquí, las misiones orientales, ubicados al este del río Uruguay. Y aquí, un ejército español-portugués derrotó a los guaraníes en la batalla de Caibaté el 10 de febrero de 1756. Aquí es la ruta del ejército español saliendo de Montevideo. Aquí está el ejército portugués en Río Grande do Sul. Reunieron en el paso de Santa Tecla, derrotaron a los guaraníes y ocuparon las 7 misiones orientales. Este es un plano de la misión de San Juan Bautista que muestra la ocupación de la misión por las fuerzas españolas portuguesas. Y aquí un grupo de guerreros indígenas, probablemente eran Tupi. Y a consecuencia del tratado, hubo una comisión español-portugués para delinear la frontera. Y unas actividades, unas cosas que nos han dejado son planos muy detallados de algunas de las misiones jesuíticas. Esos planos son únicos. Esos dos son de la misión de San Miguel, que fue una de las misiones ubicadas al este del río Uruguay, y son planos portugueses, muy detallados. Okay. Ya anularon el Tratado de Madrid en 1761 y España regresó Colonia del Sacramento a Portugal y Portugal regresó las misiones. Empezó la Guerra de los 7 años, entró España en 1761 y ocuparon de nuevo Colonia del Sacramento. Colonia del Sacramento fue establecido en lo que hoy en día es Uruguay en 1680. En 5 ocasiones, fuerzas españolas y en algunos casos, incluyendo la milicia de las misiones jesuíticas entre los guaraníes, ocuparon Colonia del Sacramento. 4 veces regresaron la colonia a Portugal después de la terminación del conflicto. Entonces, en 1762, de nuevo, los españoles ocuparon Colonia del Sacramento y lo regresaron el año después en el tratado con Portugal. Fue conquistado de nuevo en 1777 y con el tratado de San Ildefonso quedó con España, finalmente. Y hoy en día es en parte de Uruguay. La otra zona de guerra era Río Grande do Sul, que hoy en día es en parte de Brasil. Y esta guerra duró 15 años. Este es un plano de fines del siglo XVIII de la región de la guerra. Aquí, al lado derecho, Laguna de las Patas, que fue, digamos, el teatro de la guerra principal. Aquí está la banda oriental, que hoy en día es Uruguay, que fue también la escena del conflicto.
Los portugueses avanzaron en los años 1750, construyeron la fortaleza de Santa Teresa, que después, en la campaña de 1762, fue ocupada por los españoles y fue reconstruida por los españoles, usando mano de obra de los guaraníes. Y estos son croquis de los años 1790 de la fortaleza de Santa Teresa, ya en manos de españolas. Esa es la fortaleza de San Miguel, de San Miguel, que fue construida también por los portugueses y después fue ocupada por los españoles. En la campaña 1762, reconstruida y finalmente quedó en manos españoles y hoy en día está ubicada en Uruguay. Y eso es un croquis, un plano, 1775 de la fortaleza de San Miguel. Y esa es la fortaleza de Santa Tecla, que fue establecida en lo que hoy en día es Río Grande do Sul por los españoles. Y después fue ocupada por los portugueses durante el conflicto. Este es un plano de 1777 de la zona de conflicto en Laguna de los Patos. Este es el pueblo de Río Grande de San Pedro, que fue establecido por los portugueses, ocupada por los españoles y después reconquistada por los portugueses. Y aquí vemos unos pequeños asentamientos, pero también las fortificaciones que construyeron los portugueses y también los españoles. Y esa es la entrada a la Laguna de los Patos y de nuevo las fortificaciones españolas aquí en la entrada. Bueno, la guerra por Río Grande do Sul. Primero la conquista española en la campaña 1762. Terminando la guerra de los 7 años, España regresó Colonia del Sacramento a Portugal. Los portugueses exigieron el regreso del Río Grande do Sul y los españoles dijeron que no. En la noche del 28-29 de mayo de 1766, y hay que tomar en cuenta que en este año no hubo guerra oficial entre España y Portugal. Una fuerza portuguesa atacó las posiciones españolas en Laguna de los Patos, pero no alcanzaron a recuperar la vía del Río Grande de San Pedro. Los portugueses disculparon por el ataque, pero no regresaron al territorio que habían ocupado. Después, en tiempo de paz entre España y Portugal, una fuerza portuguesa en la noche del 1 de abril, madrugada, atacó y ocupó todas las posiciones españolas en Río Grande do Sul, en tiempo de paz. Y unos días antes habían ocupado la fortaleza de Santa Tecla. Después de esto, en tiempo de paz entre España y Portugal, España mandó una expedición bajo el mando de Pedro de Ceballos en los años 76-77. Tenía 19,000 soldados y 16 barcos. Y tenía 3 objetivos: ocupar la isla de Santa Catarina, ocupar Colonia del Sacramento y reconquistar Río Grande do Sul. Y vamos a ver los resultados de las campañas, pero en 1777 España y Portugal firmaron el Tratado de San Ildefonso antes de que Ceballos podría reocupar Río Grande do Sul. Bueno, este es un resumen de los barcos de guerra que tenía Ceballos. Varios barcos de la línea que tenían como 70, 64 cañones, fragatas y otros barcos más pequeños. Bueno, existen unos planos contemporáneos muy detallados. Este plano muestra el ataque portugués contra las posiciones españolas en Laguna de los Patos en la madrugada del 1 de abril de 1775. Y aquí están atacando unas baterías españolas y ocuparon también
la vía de Río Grande de San Pedro. Y este otro plano contemporáneo muestra la vía de Río Grande de San Pedro y su ocupación por las fuerzas portuguesas el 1 de abril. Ok. Este es un plano muy interesante de la isla de Santa Catarina. Ceballos ocupó la isla y después del tratado fue regresado a los portugueses. Aquí está el croquis, pero aquí abajo, esta es una representación del escuadrón naval portugués que en 2 años antes, en 1775, había atacado y ocupado las posiciones españolas en Laguna de los Patos, incluyendo la vía Río Grande de San Pedro. Y esta es una descripción de los barcos. Bueno, el Tratado de San Ildefonso terminó el conflicto, que fue un conflicto sin declaración formal de guerra. Y organizaron una segunda comisión español-portugués para delinear la frontera. Y esta comisión produjo unos mapas lindísimos y muy detallados sobre la región del Río de la Plata. Estos son uno de los ejemplos de los mapas. Aquí la frontera que iba a establecer entre España y Portugal en Sudamérica. Este plano muestra la región de las ex misiones jesuíticas. Y este es un plano del río Uruguay y el territorio que era de las 7 misiones orientales. Estos son 2 planos más detallados de la comisión. Aquí el Paraná y el territorio del Río Grande do Sul. Aquí, este mapa es muy interesante porque en parte de la economía de las misiones jesuíticas era el comercio de la yerba mate, que es una bebida consumida localmente por los uruguayos, brasileños, argentinos. Digo localmente porque uno tiene que acostumbrarse al sabor porque es muy amargo. A mí no me gusta. Bueno. Y aquí, en este plano, han identificado uno de los rivales que fueron explotados por algunas de las misiones jesuíticas. Y finalmente, un miembro de la comisión, José María Cabrera, que fue un español cartógrafo matemático que llegó al Río de la Plata en 1769 y pasó el resto de su vida en el Río de la Plata. Murió en Buenos Aires en 1836. Y él hizo una serie de planos muy detallados de las ex misiones jesuitas en Sudamérica. Aquí un plano de San Nicolás y aquí un plano de la misión de Candelaria, que dice aquí fue el capital, que es decir que fue la cabeza de todas las misiones jesuíticas. Y como comenté, estos planos son únicos. No existen planos así detallados de misiones fronterizas en otras partes de América Española. Y, por ejemplo, acá en México. Y esos planos existen porque España y Portugal organizó esas 2 comisiones para delinear las fronteras. Entonces, con eso concluyo y muchas gracias por su atención. Bueno, Robert. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Te felicito por esta exposición exhaustiva y muy fundamentada y magníficamente ilustrada con todos esos planos. Yo sigo deleitándome con tus exposiciones al ver esos planos planos y mapas tan magníficos. Te felicito. Me gustó mucho el trabajo que acabas de exponer y yo creo que en alguna ocasión también cabría muy bien dentro del seminario que tenemos en el Colegio de Sinaloa. Claro. Tengo preguntas, pero voy a dejar que los otros participantes las hagan primero que yo. Sí, puede hacer la pregunta si gusta de una vez y después ya damos la palabra a los demás. Muy bien.
Me llama la atención el hecho de que Portobelo, siendo tan importante, haya tenido edificaciones tan ligeras, como dices tú. De hecho, yo cuando lo conocí fue lo primero que me llamó la atención. Bueno, que las tengan poco cuidadas ya es más una responsabilidad del actual Estado de Panamá, pero si se les compara con otras fortificaciones, son significativamente mínimas, ¿no? ¿Cuál podría haber sido la razón para que la corona española nunca haya pensado en hacer algo más defensivo, más fuerte, dada su importancia económica? Muy bien. Yo creo que dedicaron más recursos. Hay que tomar en cuenta que en el siglo XVII la corona Habsburga ya estaba en decadencia y había problemas fiscales, incluso en la primera mitad del siglo XVIII, especialmente por todas las guerras, porque las guerras son muy costosas. Entonces, mi hipótesis y mi respuesta es que dedicaron muchos recursos a otros sitios, por ejemplo, La Habana, San Juan, Puerto Rico, hasta San Agustín en Florida, hasta Veracruz, y no llegaron a mejorar las fortificaciones de Portobelo. Sí. Y obviamente, con el resultado del sitio de 1739 fue un error, que yo creo que no alcanzaron el tiempo o más bien el dinero para mejorar las fortificaciones. Yo visité Portobelo también hace más de 20 años y me llamó mucho la atención, a pesar de su importancia Sí. en el sistema del comercio, pues las defensas eran mínimas. Sí. Y obviamente no fueron muy eficaces frente al ataque de Almirante Vernon. Claro. Bien, hago un comentario, aprovecho la oportunidad. Y yo creo que ha sido muy interesante, Robert, tu enfoque, sobre todo para entender los cambios en el comercio, la idea de ocupación que en muchos de los casos ha venido comentando, y los intereses de cada uno de estos países europeos, en particular los ingleses, de ocuparse más de la extracción de productos o del comercio, el palo de tinte en Campeche y las maderas en Belice, etcétera, de otros grupos como los portugueses, que es un conflicto muy diferente en la parte sur, que también resulta interesante porque la defensa no se hace con fortificaciones, como lo mostraste, sino se hace con asentamientos. Las misiones jesuitas retuvieron y mantuvieron la frontera temporalmente hasta este tratado en el que de Madrid, en el que se hace un retroceso a esa frontera por el canje y el punto estratégico también de Sacramento. Sacramento siempre fue un punto clave, como una piedra en el zapato, porque era el punto de entrada al Río de la Plata y el control, es decir, prácticamente Sacramento podía manejar el control de esa región y era un punto perfectamente bien ubicado por los portugueses y que incomodaba a los españoles. Entonces, como este conflicto tiene variantes, estos conflictos tienen variantes en el espacio y tiempo, que creo que hay que entenderlo desde esta perspectiva histórica. No es lo mismo la región del Caribe y el control inglés, el cierto control que hubo de otras naciones, y el control en la parte sur y conflicto con Portugal, que fue otra dinámica, y la ubicación estratégica también en el caso de Jamaica, por ejemplo, que mostraste el plano. El control inglés en Jamaica permitía tener el control del Caribe perfectamente, es decir, estaban a tiro de piedra, por decir algo, de toda esa región. Yo creo que un mejor lugar estratégico no podía haber sido mejor que el de Jamaica para mantener ese comercio, contrabando, extracción, etcétera. Y en una de las conferencias que yo tuve oportunidad de comentar, el sitio de Omoa en Honduras,
pues esa fortificación no se concluyó perfectamente, fue pasando de un muro a un baluarte, y nunca quedó el glacis, nunca se terminó, porque pues los recursos no llegaban a los lugares, como bien lo mencionas, para un territorio tan extenso, y la carencia de ejércitos. El otro aspecto que resulta también importante, además del económico, es el aspecto de la defensa epidemiológica, es decir, cómo las enfermedades actuaron para ambos, es decir, mataba a españoles y mataba europeos, y cómo las bajas en esas guerras pues diezmaban a mucha población, y la idea de estar en un lugar menos de enfermedades, como es la región alta ya de Jalapa, Perote, en donde inclusive la feria de Jalapa se hacía no en el puerto, como en Acapulco, sino que de Veracruz se subía a un mejor clima que era el de Jalapa, y ahí se hacía la gran feria y la introducción. Y explica uno también ese gran elefante blanco que es Perote. Uno dice, esa fortificación que hace a la mitad del Camino Real entre México y Veracruz, cuando pues la defensa podría ser más importante en la zona del puerto, pero resulta que es el punto en donde se establece este ejército interior, y es una fortificación de ejército, pero no una fortificación de costa ni de camino. Es decir, creo que ha habido mucha equivocación de pensar que Perote fue para proteger el Camino Real. No era esa la función, es decir, la función es claramente una población de 11,000 soldados en un sitio mucho más sano, pues podría garantizar concentrarlos. Si esos los concentran en Veracruz, se les mueren. Entonces, yo creo que el clima fue factor también de defensa, las enfermedades fue otro factor importante, y la idea de territorio, es decir, mientras que los portugueses intentaban ganar territorio, no lo era para los ingleses, o sea, los ingleses no tenían el interés de ocupar territorio. Entonces son estrategias diferentes las que se tenían que tener, y recursos diferentes los que se tenían que aplicar. No era un criterio único en pues en este territorio tan grande como era América, falto de recursos, y también lo que vivía España era un capitalismo industrial que estaba perdiendo, es decir, nunca se capitalizó. Los recursos de oro y plata se fueron a desarrollar la revolución industrial inglesa, y Holandesa. holandesa, francesa, y esa fue la caída. Yo creo que la minería acabó con España, porque se gastaron el dinero y no desarrollaron una industria. El oro y plata cayó en estos países industriales, ¿no? Entonces creo que ha sido un enfoque muy completo de lo que iremos viendo en cada uno de estos sistemas ya más particulares, fortificados, pero la interpretación creo que es muy amplia, ¿no? Gracias. Bueno, la bronca con los Habsburgos y el error que cometieron era de enfocar y dedicar muchos recursos en el siglo XVI y siglo XVII hacia las guerras en Europa. Usaba América como una vaca lechera para sacar dinero, para conseguir recursos para las guerras de religión, las guerras contra Francia, las guerras contra Inglaterra, bla, bla, bla. Y no, como dices, no modernizaron la economía española. Todavía hasta el siglo XVIII, esta fue una de las reformas borbónicas en España, la Mesta tenía mucho poder económico, que es una mafia de dueños de grandes millones de ovejas que practicaba la transhumancia desde el norte hacia el sur de España, y habían conseguido, por ejemplo, el derecho de pastar sus animales indefinidamente en tierras de agricultura que pertenecían a otros. Era una mafia, y fue solamente hasta el siglo XVIII
que vemos una propuesta de modernizar la economía agrícola de España, que fue Melchor Gaspar de Jovellanos, que fue un ministro o un burócrata en la corona de Carlos III. Apenas en el tiempo de Carlos III, vemos una ola de pensamiento para reformar la economía española. Y Colonia de Sacramento no fue solamente estratégica, pero también era una representante del comercio inglés, porque introducía mucha contrabanda al Río de la Plata, incluso llegando hasta las minas de Potosí en el Alto Perú, que es en Bolivia. Sí fue muy problemático. Por eso los españoles intentaron ocupar 5 veces. Fueron exitosos 4 veces y la mayoría después de esos conflictos regresaron los portugueses. Y los portugueses sí estaban interesados en expandir las fronteras y eran muy agresivos. Y por la política de enfocar en el comercio del Mar Caribe y en las economías mineras de México y de la zona andina, a propósito, subdesarrollaron a la región del Río de la Plata, igual que la de Venezuela. Entonces, el comercio del Río de la Plata era muy limitado y fue solamente después del ascenso de Carlos III que él cambió de forma muy radical el sistema comercial, que inició la política de libre comercio, que no quiere decir libre comercio en el sentido liberal del siglo XIX, sino que más regiones de América Española podrían comerciar directamente con España. Entonces, en el Río de la Plata, ¿qué tenían? Bueno, había una cantidad tremenda de ganado silvestre, de ganado cimarrón. Entonces, empezaron a exportar grandes cantidades de pieles hacia España. Y así creció la economía del Río de la Plata, pero solamente después del inicio del libre comercio. Esto fue en los años 1770. Entonces, yo no pienso de Perote como elefante blanco. Yo pienso de todas las fortificaciones del Mar Caribe como elefante blanco del siglo XVII de los Habsburgos, porque ellos creían que con esta política iban a poder defender sus territorios en las Américas frente a su paranoia sobre el creciente poder de los ingleses. Y como ya habíamos comentado, los ingleses no tenían el menor interés de ocupar la Ciudad de México, Lima, esos territorios. Era muy costoso y no les convenía. Al controlar el comercio, ellos eran muy felices. Y por eso Colonia de Sacramento era tan importante, porque era un base de contrabando de la mercancía inglesa para entrar a Sudamérica. Robert, otra pregunta que me surgió viendo tu exposición es la que tiene que ver con la arquitectura militar. Como todo, es muy probable que esta haya evolucionado, que haya ido desde fortificaciones con características, con un cierto grado de desarrollo y a otras formas más complejas. En todo lo que vimos en tu exposición, los ejemplos que nos diste, en fotografías y planos, ¿cuál sería el ejemplo de arquitectura militar fortificada, digamos, más primitivo, por decirle, o de un estadio más inicial y por oposición el más complejo? Bueno, digamos, primitivo era en el siglo XVI y en algunas de las presentaciones anteriores los ponentes han mostrado evidencia sobre las primeras construcciones, que principalmente eran como estacas de madera. Por ejemplo, las primeras defensas de Cartagena eran así. Al momento del ataque de Drake en 1587, las defensas eran mínimas. Entonces, por ejemplo, vimos la semana pasada San Juan de Puerto Rico, las primeras defensas eran muy primitivas, como torres y
construcciones de madera y después iban invirtiendo más dinero en construcciones de piedra. Y digamos el complejo más complejo yo creo que Cartagena. Cartagena o Habana son ejemplos de esto. Referente al Río de la Plata, los españoles, antes de la guerra de 7 años, los españoles tenían una fortificación que fue una pequeña fortificación en Buenos Aires. Y esos planos que mostré, por ejemplo, de la San Miguel, Santa Tecla, Santa Teresa, esas fueron construcciones de los años 1750 y en el caso de Santa Tecla, 1770, cuando estaba, digamos, creciendo el nivel de conflicto entre España y Portugal en la región y cuando el rey Carlos III decidió invertir más recursos militares en el Río de la Plata, después de 2 siglos de marginalización, que la corona no dedicó recursos. Entonces, todas estas fortificaciones eran nuevas en ese tiempo. Sí. Y en estos planos de Laguna de los Patos, habían construido baterías y fortificaciones muy extensas. Y todo en este mismo tiempo, de los años 1750 hasta el Tratado de San Ildefonso en 1777. Pero yo creo que las fortificaciones de Cartagena, de Habana y San Juan eran los más complejos, cuando ya habían entrado su auge de la construcción. Sí. ¿Y se conocen con nombre y apellido arquitectos que hayan hecho el desarrollo? La mayoría de las veces no. En la semana pasada, el ponente habló sobre una familia de italianos que en la misma época de la escalación de la guerra entre España y Inglaterra, una familia de italianos, arquitectos italianos que propusieron un sistema de defensa integral del Mar Caribe. Y no recuerdo sus nombres, pero Albernoni o algo así. Sí, lo comento. Hay un tratado, hay una serie de tratados importantes. Vauban, en Francia, que era un ingeniero militar, él desarrolla en Francia todo este sistema de defensas amuralladas en grandes ciudades. Él tiene una cierta participación en Quebec para esa fortificación, en la Nueva Francia. Y los Antonelli, padre, hijo y nieto, son los que tuvieron una participación muy destacada, tanto en Cartagena, Antonelli estuvo también en La Habana, y también estuvo en el desarrollo de lo que fue en Veracruz, San Juan de Ulúa, que era un muelle fortificado, era un anclaje de barcos amurallado con 2 caballeros altos y que después se hace todo un sistema. Ahora, el gran cambio es de sistemas en la arquitectura cuadrangular a un sistema poligonal. Las primeras construcciones cuadrangulares eran muy frágiles para los impactos de armamentos, cañones y pólvora, y se destruían los muros con gran facilidad. En cambio, las fortificaciones abalaustradas con polígonos, que era parte de una ingeniería militar, hacía que los impactos, el glacis, el acercamiento, dificultara los armamentos que existían. Y también... materiales que fueron cambiándose a más firmes, y las formas fueron cambiando en base a los armamentos. Pero el otro aspecto que yo considero es que los buques eran fortalezas móviles, que traían mejor armamento, mejor pólvora, mejores balas y personal que sí sabía operarlos, porque los grandes conjuntos fortificados carecían de buena pólvora, buenos armamentos y de personal calificado. Y además, el otro gran problema de las fortificaciones es que eran muy estáticas. Se pensaba que iban a atacar siempre por la parte de los barcos, y siempre fueron tomadas las ciudades, como lo vimos en la exposición, fueron tomadas por tierra. Es decir,
la parte desprotegida de esas fortificaciones era un ataque por tierra. Siempre pensaron que iban a entrar por mar. Entonces entraban por tierra, rompían el control y entraban por mar con grandes fortalezas móviles que eran la armada que traían los ingleses y otros grupos. Entonces realmente la defensa fue ficticia, no hubo realmente ninguna defensa, porque además el contrabando se realizaba, es decir, en todos estos lugares donde había fortificaciones, el interés de los ingleses en la región del Caribe no era tomar la ciudad ni la fortificación, era mantener un flujo de contrabando permanente. Entonces, de nada servía un gran fortín si en toda la costa se mantenía un contrabando permanente de productos, que ese era el gran problema. En el caso de Yucatán, se establecieron unas defensas que eran unos muros que llamaban trincheras para controlar no la entrada, sino el contrabando en los caminos. Entonces, la ruptura se hizo con el comercio, como lo señala bien Robert. Sí, y este creciente nivel de paranoia española fue debido a la expansión de la Marina de Guerra inglesa y nada más. Y como decía Juan Antonio, eran fortalezas móviles que vimos, por ejemplo, los barcos en la campaña de Ceballos tenían 60, 70 cañones. Y la Marina de Guerra inglesa era la mejor del mundo en este momento. La Guerra de los Cientos, el nombre en español, el nombre en inglés es la Guerra de la Oreja de Jenkins. Jenkins era un contrabandista, comerciante inglés, que fue interceptado por la Guardia Costa española. Y según él, los españoles habían cortado su oreja, que fue para los ingleses un ultraje. Obviamente, el ultraje fue el intento de los españoles de controlar el contrabando. Y en este momento, el primer ministro del Exchequer en Inglaterra estaba expuesto 100% contra la guerra, Robert Walpole. Él siempre tenía el problema de balancear las finanzas de la corona inglesa. Él estaba expuesto, entonces, esto fue la drama, un ejemplo de teatro político. Uno de los que apoyaba una guerra contra España llevaron en una pequeña caja ante el Parlamento una oreja y decían que esta era la oreja que habían cortado los españoles de Jenkins. Jenkins tenía mucho cabello y nadie movió su cabello para ver que no había perdido su oreja. Esto fue una oreja de un cerdo. Entonces fue una manipulación para animar apoyo para la guerra. Por eso esta propaganda que presenté. Había mucha gente en Inglaterra, principalmente el ministro de Exchequer, contra la guerra por su costo y porque representaba solamente los intereses de los contrabandistas. Entonces, pero la corona española no entendió eso para nada, que los ingleses no querían ocupar su territorio, sino controlar el contrabando y expandir el asiento, que es el derecho por tratado de poder comerciar con los españoles. Esto fue su meta. Las ganancias eran en comercio, no en la ocupación de la tierra. Sí, regresando al comentario del doctor Schiller, que hablaba de las fortificaciones con planta cuadrada, alguna vez alguien especialista en esto me explicó que el gran cambio evolutivo en la forma poligonal era que permitía el fuego cruzado, que no lo podían hacer con el de planta cuadrada. ¿Sí me explico? Un barco que aparecía de derecha a izquierda era cañoneado por la artillería que tenían alineada en esa dirección, y a medida que se iba desplazando hacia la izquierda podía seguir siendo cañonado porque tenía esa forma de punta, pues, y en la planta cuadrada esto no sucedía, ¿no? Sí, el Valbonne era un ingeniero militar francés muy, muy importante que
el fines del siglo XVII modernizó las defensas francesas en las fronteras. Este fue en la época de Luis el XIV, que era muy agresivo en el intento de expandir las fronteras. Y después filtró todo digamos, avances en la arquitectura militar hacia las Américas. Sí. Pero como comentó Juan Antonio, la caída de Manila, la caída de Habana fue por tierra. Por tierra. Por tierra, no por mar. Y muy vistosas, pero no es. Claro. Exacto. Claro. Muy bien, pues hemos tenido ya un buen foro de discusión, de comentarios a esta magnífica conferencia y los invitamos para la próxima semana, el día miércoles a la misma hora, a las 12 del día. Tenemos a un invitado también especial, que es el doctor Esteban Prieto Vicioso. Él ha sido presidente de Carimós, ha coordinado por parte de UNESCO muchos de los trabajos y declaratorias en México y en otros sitios del Caribe, y él ha sido un especialista en el estudio y el trabajo de la ciudad de Santo Domingo, y nos va a hablar de esa fortificación, de su desarrollo, y va a ser una conferencia importante sobre uno de los lugares también estratégicos que era Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, que ya tuvimos la conferencia. Entonces iremos cubriendo esta parte del Gran Caribe. Ahora tuvimos un adelanto hacia la región de Sudamérica y esta frontera de Misiones, pero iremos cubriendo la región del Gran Caribe, como se le conoce, y iremos bajando a estas otras fortificaciones en la parte de Sudamérica, que resultan también muy importantes, tanto en la parte del Pacífico como del Atlántico, como las que se establecieron en el Pacífico, en Valdivia y en otros sitios, Callao, etcétera, que resultaron importantes en el siglo XVIII y algunos del siglo XIX. Entonces, quedan todos invitados a continuar con este ciclo. La conferencia ha sido grabada y la subimos al Radio Primavera. Está en mi sitio de Facebook, también la pueden compartir, y así como las demás conferencias que hemos realizado a lo largo del año, pueden retomarlas, están en YouTube bajo el título del autor, del expositor y de la conferencia. Entonces, este ciclo va a continuar, es un ciclo en el que tratamos de manejar una categoría cultural de UNESCO, que son los itinerarios culturales, cómo tuvieron una importancia en mar y tierra. Es decir, los cruces, como Camino Santa Cruz en Panamá, fue de río, de tierra, etcétera, y los puertos, que jugaron un papel muy importante en esta relación, las fortificaciones, en una visión global. Creo que hoy tuvimos una visión muy completa desde la frontera española en el archipiélago filipino hasta la zona continental en América y la relación con España y ese flujo global del siglo XVI en 3 continentes, que se logró gracias a la ruta del Galeón de Manila, que permitió esa comunicación con Asia, y la frontera de España en Filipinas, ya que la otra parte estaba ocupada por Portugal. Entonces, creo que esta visión global nos permite entender más esos flujos en espacio y en tiempo. Entonces, están todos invitados para la próxima semana, y agradecemos a Robert Jackson la conferencia del día de hoy. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.